Queridos amigos, nos encontramos en la casa de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Keiko, gracias por recibirnos en tu casa y es un gusto estar acá para poder conversar, creo que de lo que hay que hablar. Gracias, Patricia, por esta oportunidad, sobre todo el reto que nos toca vivir, no solamente a los peruanos, en el mundo hace que todo tenga que cambiar. Todo tenga que cambiar. Acaba de presentar una propuesta muy contundente sobre cómo va a ser su gobierno si es que llega usted a la presidencia. Mano dura para volver a rescatar el Perú. Y me interesa centrarnos un momentito en la palabra volver. Volver a rescatar hace alusión al gobierno de su padre que rescató al Perú la primera vez, o hizo un primer rescate. Uno de los momentos dramáticos que anteriormente hemos tenido que pasar, efectivamente, hace alusión a los últimos años de la década de los 80 y los primeros años de los 90, en que el Perú enfrentaba el terrorismo, la hiperinflación, una violencia constante y un estado de desesperanza. Todo eso cambió y pudimos, todos los peruanos, salir adelante. A ese espacio me refiero, a ese espacio de rescate, que es lo que sentimos nosotros en estos momentos, en el medio de la pandemia y la crisis económica. Tenemos la capacidad de volver a salir adelante. ¿Está emulando entonces del gobierno de su padre eso que se consideró por muchos como sus grandes logros? Efectivamente, yo creo que durante el gobierno de mi padre, si algo se le reconoce de los diferentes sectores políticos, justamente es eso, el haber logrado la paz, el haber estabilizado la economía y generado los espacios de crecimiento y el haber trabajado por los sectores más desprotegidos y olvidados. Una cosa que usted dice en este mensaje, y es que la democracia no puede ser débil, que la democracia no puede servir, digamos, para que se cometan latrocinios, para que se robe, para que no sea eficaz el Estado para los peruanos. Esa palabra, la democracia no puede ser débil, ¿a qué se refiere? ¿Fue una democracia fuerte la que se aplicó en los 90? ¿O alguien diría que fue una dictadura, más bien? Hemos visto últimamente imágenes de personas maltratando, insultando o golpeando a policías. Hemos visto a personas maltratando a fiscalizadores. Yo lo que siento es que se ha perdido el principio de autoridad. Y a eso es con lo que me refiero, que la democracia tiene que volver a ser fuerte. Al gobierno de mi padre, dictadura no, pero creo que por momentos fue un gobierno autoritario, eso sí lo reconozco. Usted defiende en su plan de gobierno hay una fuerte carga sobre recuperar la institucionalidad en distintos aspectos. Y alguien podría decir que el fujimorismo no ha sido necesariamente un ejemplo de respetar la institucionalidad. Siempre se dice Fujimori cerró el Congreso. Sin embargo, ese día, el día en que su padre disolvió el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Contraloría General, y hubo tanques y soldados en los medios de comunicación. Hay quienes consideran que esa es el gran inicio de la desinstitucionalización del Perú. ¿Qué responsabilidad asume el fujimorismo con respecto a esa parte del gobierno de su padre? Hay algunos fujimoristas que saludan o celebran esa fecha. Yo no. Y la posición institucional de Fuerza Popular es señalar que el 5 de abril es un hecho absolutamente irrepetible. Así como hemos también criticado el cierre del Congreso del señor Vizcarra. Pero reconoce que hay diferencias. Hay diferencias, efectivamente, pero creo que las dos situaciones de cierres de Congreso no se deberían de repetir en nuestro país. Creo que no se trabajó ya en el tema, digamos, desde la mirada del fujimorismo, en crear partido. Y eso fue también un error. Eso es algo que desde nuestro lado estamos tratando de hacer. La precariedad de los partidos políticos post gobierno de Fujimori nos está pasando factura hasta el día de hoy, ¿no? Ha sido difícil
para nuestro país tener partidos débiles, ¿no? Y es obligación de todos los que estamos haciendo política tratar de construir partidos organizados, fuertes, con presencia en todo el territorio nacional. Por mucho que nos critiquen, ahí vamos avanzando, y a mí me alegra mucho que haya muchos jóvenes que se estén involucrando más en Fuerza Popular y espero también en otros partidos políticos. Hay dos aspectos que me gustaría que me ayude a comprender. Usted siempre se negó a que se le cargaran los pasivos de su padre, y esta vez usted ha puesto a su padre en el centro de la campaña, así que ya es absolutamente válido preguntar sobre eso. Pero si nos fijamos en cómo se comportó este Congreso Fujimorista, tampoco podemos decir que respetó la institucionalidad. Porque por un lado hubo un fuerte ataque a la institucionalidad de la presidencia en general. Olvidémonos si estaba Vizcarra o si estaba Pedro Pablo Kuczynski. Hubo leyes, por ejemplo, que intervinieron en aspectos en que se necesitaba que el Perú mejorara. Hubo leyes que interfirieron, por ejemplo, con aspectos de la inteligencia financiera, cuando hubo el tema de las cooperativas, el fujimorismo dio batalla, cuando hubo, por ejemplo, temas como acusaciones judiciales a personajes controversiales como el señor Inostroza, el juez Inostroza, el fujimorismo lo blindó. Entonces uno diría, si nos centramos no en lo que hizo Alberto Fujimori, sino en lo que hizo el Congreso de Keiko Fujimori, el partido de Keiko Fujimori, tampoco fueron un ejemplo de defensa de la institucionalidad. Sin duda se pudieron hacer las cosas mejor. Yo lo he señalado hace poco, sí caímos en el círculo vicioso de la confrontación, porque las peleas no es de uno. Cuando se hacen peleas siempre hay más de dos partes, ¿no? Pero también es importante señalar que, y se puede reconocer también a través de los votos, que hubo un esfuerzo por tratar de trabajar por la gobernabilidad. Ahí están los votos cuando todos los pedidos de facultades para que el Poder Ejecutivo pueda implementar o pasar sus normas, todos los pedidos de facultades en el gobierno del señor Kuczynski y el señor Vizcarra, todos se aprobaron. Los pedidos de votos de confianza de investidura, ¿no?, cuando se inician los gabinetes, todos se aprobaron. Es más, el voto de confianza del señor Zavala logró 126 votos. Es un voto histórico. Y están no solamente los votos de Fuerza Popular, es una buena votación amplia. Es verdad que, por ejemplo, ¿no?, cuando el señor Zavala va y pecha al Congreso y él mismo hace una cuestión de confianza sin él estar siendo interpelado, censurado, yo creo que ahí faltó poner paños fríos y no caer, no pisar el palito. Es verdad que se daban las facultades, es verdad que en cierta apariencia o en cierto nivel había una disposición. Sin embargo, la cantidad de horas que pasaban los ministros siendo interpelados o siendo cuestionados en comisiones era como una forma de decir, te dejo las facultades pero no te dejo trabajar. Con referencia a las interpelaciones y los votos de censura, no voy a entrar. Hay algunos que señalan que durante ese periodo no fueron tantas, pero yo creo que pudimos hacer las cosas mejor. Yo parto de ese principio. Por ejemplo, uno de los primeros puntos de quiebre en el Congreso Fujimorista es la censura al ministro Saavedra. Yo creo que no solamente fueron el hecho de las compras irregulares de las computadoras. Entiendo que había más argumentos que se fueron acumulando. Pero yo no voy a analizar cada votación, Patricia. Lo que creo es que debimos intentar más el diálogo, que es al final en donde desde prisión yo aposté. A través de Lucho Galarreta, mi apuesta era por evitar llegar al punto de confrontación al que se llegó, y el señor Salvador de Solar también lo sabe, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si un Congreso fujimorista o un gobierno fujimorista no cae de nuevo o no comete de nuevo los mismos errores? Este Congreso del 2020, que tiene 15 congresistas de Fuerza Popular, votó a favor del voto de investidura del señor Pedro Cateriano. Él
creo que se sorprendió y ha reconocido esa votación. Para nosotros no fue fácil, pero yo creo que ahí se veía un cambio. En el primer pedido de vacancia del señor Vizcarra, ahí está la votación en contra del primer pedido de vacancia del señor Vizcarra. Entonces, a lo que voy, Patricia, es que sí, yo creo que uno puede ver poco a poco que hemos aprendido. Usted ha señalado que van a poner mano dura contra la pandemia y para que no avance la pandemia. Reconozco que el planteamiento del doctor Bustamante es el que se ha aplicado en países con éxito, cercar el virus, cosa que no se ha hecho en el Perú. Pero, ¿qué va a privilegiar el fujimorismo? ¿Salud o economía? Dejamos ahí un ratito la respuesta porque tenemos que hacer una pausa y volvemos con su respuesta, por favor. Ya le habíamos dejado la pregunta planteada a la señora Keiko Fujimori. Si se va a privilegiar o cómo combinamos la mano dura en la pandemia cuando tenemos que balancear en un país como el Perú la economía y la salud. En el planteamiento Rescate 2021, en la parte de salud, el doctor Bustamante lo que plantea claramente es no tener una actitud pasiva e ineficiente como se ha tenido en los últimos meses. La idea es salir a atacar, a buscar al virus, hacer 70.000 o 80.000 pruebas moleculares, porque tenemos que saber la verdad. No tenemos que saber la verdad a medias con estas pruebas rápidas. Entonces, con las pruebas moleculares vamos a ver quiénes están infectados y saber las personas con las que han tenido contactos. Y a quienes están infectados, ayudarlos directamente con un Estado eficiente. Se convocará a las Fuerzas Armadas para poder llevarle los alimentos a las personas que lo necesiten y que estén con el virus. Se convocará a la Iglesia, a la sociedad civil, pero tiene que haber un rol fuerte, organizado de parte del Estado para enfrentar y atacar y acorralar al virus. ¿Ya lo tienen diseñado? Porque, ojo, que es una propuesta que ha sido eficiente en muchos países, incluso en países que no tienen tantos recursos, pero que requiere de una organización enorme, ¿no? Tener al doctor Bustamante dentro del equipo de Plan de Gobierno de Fuerza Popular, para nosotros es motivo de tranquilidad, de orgullo, por supuesto, y de saber que se van a hacer las cosas bien. Al candidato Vizcarra incluso se le acusa de un doble discurso. En cuarentenó a la gente 3 meses, 90 días, y ahora se pasea como si no hubiera virus. En cuanto específicamente al señor Vizcarra, yo creo que es absolutamente contradictorio, ¿no? Una cosa era él cuando era presidente y nos ponía a todos en cuarentena, y ahora lo vemos en otra actitud irresponsable ya como candidato, ¿no? Y yo creo que nosotros los candidatos debemos de dar el ejemplo y es nuestra obligación cuidar a la población. Yo espero que el MINSA pronto señale los protocolos para todos, pero mientras eso ocurra, podemos desde ahora tomar varias medidas para prevenir y cuidar a los electores, simpatizantes, a la militancia y también a los medios de comunicación, a los reporteros. Mano dura a la delincuencia. Ahí hay una contradicción, o encuentro una contradicción en esa propuesta. Porque mano dura de la delincuencia, usted dice, hay que atacar al delincuente común, al que está en la calle, digamos, arranchándole celulares a la gente, que se está robando autos, en fin, esa inseguridad ciudadana que ya conocemos. ¿Qué hacemos con ellos? Porque prisiones preventivas para todos, usted sabe que esa no es necesariamente una salida. Cárceles hacinadas. ¿Cómo se ataca ese delito que no es un delito mayor, que es un delito menor, ¿no? Dentro de nuestro plan contemplamos dos cosas. Primero, sí, firmeza en ese delito pequeño común que ha hecho que la gente pierda la esperanza. Sabemos que las cifras de robo son mucho mayores, pero las personas ya ni siquiera confían en el sistema, no ponen las denuncias correspondientes porque sienten que no se va a hacer justicia frente a esos delitos que se han cometido contra ellos. Eso tenemos que cambiar. Pero también es importante la mirada penitenciaria. Nosotros planteamos la construcción de mayores cárceles y programas dentro de las cárceles que permitan una real rehabilitación dentro de ella.
yo he estado 16 meses dentro de prisión y he tenido la oportunidad de conocer a diferentes personas con prisiones preventivas, con sentencias firmes. Y lo que muchas de mis compañeras reclamaban era la poca posibilidad, por ejemplo, de estudiar. Hoy con la nueva ley universitaria, en que exige un porcentaje de clases presenciales, se anularon las carreras universitarias en prisiones. Eso tenemos que cambiar, porque antes sí se permitían que hayan graduados profesionales desde las prisiones. ¿La policía va a ser reformada? ¿Se va a encargar de la seguridad ciudadana o contempla la participación también de las Fuerzas Armadas? La policía tiene que ser repotenciada. Yo considero que ha sido ilegal la destitución y la dada de baja a 18 generales de nuestra Policía Nacional porque no se ha respetado la ley. Sin embargo, creo que hay muchas cosas dentro de su propia institución que se pueden mejorar. Sin duda también están los propios controles que se tienen que hacer. Pero ahí Fernando Rospigliosi, que además ha estado en el cargo, creo que tiene toda la experiencia y la autoridad como para poder replantearla y potenciarla. Otro de los aspectos que usted señala con respecto a la mano dura es mano dura para generar empleo. Ahí no sé cómo se usa la mano dura, pero claramente usted plantea la generación de empleo formal. Lo que hace falta es mucho más diálogo y más información. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Se ha optado por lo más radical, que es la derogatoria. Y yo creo lo que ha faltado de parte del Estado es fiscalización, es sanción, es mano dura y firmeza contra los pocos empresarios que se han portado mal. Pero no por eso podemos echar todo a la borda, por la borda. ¿Se pueden mejorar las cosas? Sí. Este sector es un sector que recién se viene creciendo y se viene fortaleciendo, pero falta todavía mucho por hacer. Entonces, yo creo que el rol promotor y fiscalizador de parte del Estado es algo que se ha dejado de lado y ha generado todo este gran conflicto social, ¿no? Sin embargo, el libre mercado, que es claramente en lo que usted plantea en su plan de gobierno, están los empresarios que dicen no hay forma de generar empleo formal con vacaciones con 30 días, con gratificaciones de esa naturaleza, con el costo laboral que implica contratar a un empleado formalmente. Y vamos, esos son, digamos, puntos muy sensibles. Cuando se han tratado de tocar, ha habido toda una respuesta social muy fuerte. ¿Se atreve o no se atreve el fujimorismo a meterse en esa papa caliente? Primero, creo que es importante señalar que sí se puede hacer empresa con todos estos beneficios que la norma y las leyes exigen. Y lo vemos en nuestra economía y hay grandes empresas que lo están haciendo bien. Pero creo que la mirada tiene que darse a las MIPES. Y es verdad que esta pandemia lo que ha hecho es ver este gran sector informal, que son los que más se han visto afectados. Por eso, ahí lo que planteamos es una comisión que promueva la formalización. Y eso es lo que nos está faltando, tener esa mirada de qué es lo que necesitan los pequeños y medianos emprendedores. Cuando usted habla de mano dura, habla de mano dura contra la delincuencia. Sin embargo, no queda tan claro en su mensaje mano dura contra la lucha contra la corrupción. Y ahí es un punto difícil para usted, que está siendo investigada por un equipo el equipo Lava Jato, que sabemos que es un equipo que trabaja contra la corrupción a nivel general. Y es un equipo al que usted ha criticado. De salir elegida presidenta de la República, ¿cuál va a ser su relación con esa fiscalía que la está investigando? Voy a evitar pronunciarme sobre el proceso de investigación, sobre todo porque el fiscal encargado de esta investigación a veces ha tenido medidas muy exageradas, ¿no? Como solicitar que se me anule mi libertad por un retweet de una excongresista o cuando mandé una carta abierta. Pero yo creo que
a lo largo de estos años, no solamente de los 5 años de la investigación, yo vengo siendo investigada ya 20 años después que mi padre dejó la presidencia, siempre he sido muy respetuosa de quienes hacen estas investigaciones, y cuando han pedido las prisiones preventivas, yo, sabiendo que me iban a quitar mi libertad, siempre he ido a respetar estas decisiones y me he entregado, como ocurrió en la segunda y tercera oportunidad que fui a prisión. De acuerdo, pero no y era... dejaré que las instituciones trabajen. Y hay una independencia de poderes que será absolutamente respetada. ¿Respetaría que, por ejemplo, el fiscal Vela fuera fiscal de la Nación? Si es que internamente y autónomamente así lo determina esa institución, será respetado. Sin embargo, en el Congreso, tengo que remitirme al pasado inmediato del fujimorismo, se blindó, de alguna manera, se defendió mucho del fujimorismo al fiscal superior, el señor Chávarri, y al doctor Chávarri, que fue quien combatió al equipo que usted la estaba investigando. ¿Cómo confiar en que el fujimorismo esta vez va a dejar que el equipo cualquiera sea, que lleve su caso adelante, lo haga con independencia y con libertad? Algunas precisiones sobre el señor Chávarri. Yo no lo conozco. Yo estuve en prisión cuando se llevó a cabo los procesos, pero no puedo pronunciarme al respecto porque es uno de los temas que también está dentro del proceso de investigación. Vamos a una pausa y regresamos. Keiko, es primera vez que abiertamente usted señala que va a indultar a su padre, y eso en realidad está dentro del marco constitucional porque es una prerrogativa del presidente de la República o de la presidenta de la República. ¿Por qué esta vez? Solamente para cerrar el capítulo anterior, con referencia a las investigaciones, quería precisar que Fuerza Popular no ha tenido la oportunidad de ser gobierno hasta ahora. ¿Okay? Sin embargo, venimos colaborando con todas esas investigaciones. Con referencia al comentario que he hecho sobre el indulto de mi padre, siempre aposté por conseguir la libertad de mi padre por la vía legal y constitucional. Y de hecho, hemos, a través de todos estos años, mis hermanos y yo, hecho una serie de iniciativas, ¿no? Solicitamos el indulto al expresidente Humala, yo presenté un habeas corpus y hemos trabajado mucho con los diferentes abogados de él. Sin embargo, han pasado 13 años y creo que después de haber también estado en prisión 16 meses, yo he ido cambiando también mi visión y mi postura con referencia a esta posibilidad. Y han pasado 13 años y frente a esa pregunta específica, sí, yo he cambiado también mi visión y es lo que he señalado abiertamente. Cuando ocurrió este evento que fue un cisma en el fujimorismo, cuando se indulta a su padre y luego sale la denuncia del señor Salaverry y el señor Mamani, digamos, acusando de que se había intercambiado votos para que Pedro Pablo Kuczynski no fuera censurado, no fuera vacado, versus el indulto de su padre, el fujimorismo cumplió un rol muy extraño. Muy extraño porque, por un lado, había un fujimorismo, el de Kenji, que estaba feliz con el resultado, y por el otro estaba la fracción del fujimorismo que usted representaba, que más bien lo criticó. Bueno, eso terminó en que su padre volvió a la cárcel. ¿Está tratando de reivindicar ese hecho? ¿Está tratando de revertir eso? Cuando mi padre sale en libertad a través del indulto del señor Kuczynski, nosotros hemos saludado esta decisión. Yo misma lo he señalado en varias oportunidades a través de la prensa y a través de mis mensajes en mi cuenta de Twitter. Ha habido un comunicado de parte del partido saludando esta decisión, quizás discrepando de la forma, ¿no? O el momento en cómo se dio, pero lo hemos saludado. El que hayan habido voces discrepantes, independientes dentro de nuestro partido, no representa la voz institucional. Claramente la denuncia de Mamani, si no hubiera salido, ese indulto no se hubiera revertido, y eso no puede haber salido sin su conocimiento o consentimiento, señora Fujimori. La denuncia del señor Mamani
no tiene nada que ver con el indulto. El indulto fue, y esto es algo sorprendente, un juez decide anular una decisión presidencial, ¿no? Y hay un habeas corpus pendiente todavía en el Tribunal Constitucional presentado por el doctor Nakazaki. Con referencia... ¿Pero por qué decide anularlo? Porque se consideró que se había hecho de una manera fraudulenta. Bueno, eso es algo que está todavía pendiente. Pero estaba clarísimo que si salía Kenji, si se sacaba una información en la que aparentemente Kenji intercambiaba votos por indulto, el indulto de su padre no era sostenible, ¿no? Yo confío en que Kenji va a salir muy bien de su proceso judicial. Y justamente pensando en él, yo no voy a dar ninguna opinión o declaración con referencia a su proceso o al tema de los videos del señor Mamani. Que en paz descanse. Que en paz descanse, por cierto. No le estoy preguntando sobre el proceso de Kenji Fujimori. Le estoy preguntando sobre la posición de hoy de indultar a su padre. Cuando hubo oportunidad de que se diera un indulto, más allá de que esto fuera cuestionable, buena parte del fujimorismo no fueron voces independientes, fueron voces bastante representativas, dieron paso hacia atrás, salió esta denuncia. Eso obviamente generó, Keiko, un repliegue muy fuerte de un fujimorismo más tradicional, al que llaman el fujimorismo de corazón, que dejó apoyarla a usted por haber regresado a su padre a la cárcel. Por lo menos ese era el pensamiento popular. ¿Está tratando de ganar ese fujimorismo nuevamente? Vuelvo a repetir, en el tema del indulto y la libertad de mi padre, nosotros hemos saludado y hemos celebrado su libertad y esperamos que él vuelva a recuperar su libertad como lo merece. Sin embargo, también creo que es importante señalar que han habido discrepancias, sí, y hubo un alejamiento político entre Alberto Fujimori, mi padre, y yo. No de ahora, en episodios a lo largo de mi vida, yo también he tenido discrepancias con él. O sea, yo he criticado y firmé el referéndum promovido por la oposición de mi padre con respecto a la tercera reelección, critiqué la presencia de Montesinos y yo me quedé en el Perú cuando mi padre renunció desde el Japón. Esas son también discrepancias y alejamientos. Pero celebró esa tercera elección, ¿no? Están las fotos, parada usted en una reja con su padre levantando las manos, o sea, no era un hecho que usted repudió, sino que cuando ya ocurrió estuvo ahí, ¿no? Yo señalé y me preguntaron, ¿no? ¿Usted está a favor de la tercera reelección? Y dije, yo hubiese preferido que mi padre no lo haga ahora, que lo intente más adelante. Esa fue mi respuesta. Y firmé el referéndum. Me acuerdo, se me acercó la señora Anel Tausen y la doctora Lourdes Flores Nano en el Congreso de la República y ahí está la portada de Caretas, firmando y respaldando ese referéndum. Y a lo que voy, Patricia, es sí, tuvimos un alejamiento político, no familiar, porque a lo largo de estos 13 años que mi padre ha estado en prisión, siempre lo he ido a ver y mis hijas han crecido los fines de semana con él. Hoy nos hemos reconciliado, nos hemos perdonado, hemos comprendido ambos que hemos cometido errores y que estamos juntos, no solamente como padre e hija, sino también sobre todo como políticos. ¿Por qué se desalbertizó en la campaña anterior? La marca era Keiko, su padre no aparecía por ninguna parte y hoy los carteles dice Fujimori 2021. Ya Keiko como personaje desapareció. Bueno, claramente hay una albertización de esta campaña. ¿Por qué? ¿Cree que cometió un error sacando a su padre del entorno político? Sí, es verdad que hubo un distanciamiento, no lo voy a negar, pero después de las conversaciones que he tenido con mi padre, los intercambios de cartas, el año que él estuvo en libertad nos pudimos acercar bastante y hemos comprendido varias cosas, ambos, no solamente quien habla, él también. Cuando ustedes plantean el Plan Rescate 2021, la foto que está detrás es la foto de Chavín de Huántar, de la Operación Chavín de Huántar. O sea, es clarísimamente las referencias al gobierno de su padre están ahí. Entonces, la pregunta es, ¿esta albertización de la campaña es una estrategia política o es, wow, mi padre fue un gran presidente, voy a abrazar todas
sus principios y teorías? Mi padre no está en el centro de la campaña. ¿Okay? Creo que para mí es importante también señalar eso. El tema del plan de rescate 2021 lo que hace es señalar un momento histórico de orgullo y de esperanza para los peruanos. Y eso lo hemos querido simbolizar también en nuestro plan de gobierno. ¿Hay un acercamiento con mi padre? Sí, y estoy contenta que él esté a mi lado y además me respalde políticamente. En la Escuela Naranja, por ejemplo, su padre aparecía como las clases del chino. Sin embargo, su padre no puede dar clases, obviamente, por la situación en la que se encuentra. Y curiosamente usted usó videos editados que se hicieron en Japón, cuando su padre estaba huido de la justicia. Recuerdo, además, y todos lo recordamos, que quien cerró esa puerta de Palacio de Gobierno cuando su padre se fue usted cargando su perrito. No me voy a olvidar nunca de esa imagen. Entonces, ¿por qué poner de ejemplo a su padre justamente en un momento? No estamos hablando de Chavín de Huántar, no estamos hablando de cosas que pudo haber hecho bien por el Perú. No, estamos hablando de su padre en un momento en que huía de la justicia. Y es mi padre quien toma un avión y decide enfrentar a la justicia y va a Chile sabiendo que iba a pasar un proceso de extradición. ¿Está segura, Keiko, que su padre estaba tan convencido de que lo iban a devolver al Perú? ¿Por qué no se vino del frente al Perú entonces? Él decidió pasar el proceso de extradición. Él sabía que pisando otro país que no sea el Perú, fuera de Japón, ocurriría ese tipo de procesos. Repito, ¿y el avión de frente al Perú no hubiera sido más fácil? ¿Ir a la embajada y decir acá estoy, extradítenme de una vez? O sea, para que esa respuesta sea creíble, digo, ¿no? Sí, yo también tengo muchas preguntas que le he hecho a mi padre sobre esa decisión. Todavía no tengo respuestas. Él sabrá en su momento, y entiendo que está escribiendo sus memorias, y ahí contará parte de por qué tomó esa decisión y por qué Chile, ¿no? Pero usted lo pone de ejemplo cuando estaba en Japón. No tomo de ejemplo su estadía en el Japón. Lo que resalto es los mensajes que él envió, haciendo referencia a procesos, decisiones y programas que se implementaron durante su gobierno. En la Escuela Naranja, en los primeros 3 capítulos, se ha hablado de la Constitución, del Perú en el Bicentenario, de las reformas pendientes, y quisimos también, sobre todo teniendo esta información, comentarle a los estudiantes y sobre todo a los jóvenes, ¿no?, con la voz de mi padre, estos cursos. Y cayó, digamos, generó mucha expectativa dentro de nuestro partido, y en la propia escuela hemos logrado ya que hayan más de 3.000 graduados. Para nosotros es motivo de orgullo. De hecho, hay más del 50% de la población que está de acuerdo con que su padre sea indultado, pero el 75% de la población cree que usted es culpable de los delitos por los que se le investiga. Su padre es más popular que usted. Pero mi padre ha sido presidente 10 años. Ha cometido, sin duda, errores. ¿Pudo hacer las cosas mejor? Sin duda. Todo ser humano creo que siempre tiene la posibilidad de hacer las cosas mejor, pero también tiene grandes logros. Yo no he tenido la posibilidad todavía, ¿no?, de ser presidenta, y he pasado un proceso de investigación mediático en la que me han llevado 3 veces a prisión y 3 veces me han liberado. Y hay que reconocer que usted no se fue a Japón. O sea, eso creo que es importante. Sin embargo, y siempre voy a dar la cara, Patricia. Quiero que quede eso bien claro. Mi absoluto respeto al sistema de justicia y al Poder Judicial. Incluso al fiscal que la investiga, que no es pues como el que ha tenido más de un enfrentamiento. Sigo siendo respetuosa con todos. Ya tenemos que ir cerrando, pero sí me gustaría hacerle un par de preguntas más. Está tratando de recuperar, creo, un fujimorismo tradicional que se le escapó un poco con este tema de su padre. Usted ha dicho o ha puesto en su plan de gobierno algo que me llamó la atención, que respeta las conclusiones de la Comisión de la Verdad, que pide que se implementen las reparaciones individuales y las reparaciones colectivas, que se incluyan además a las familias afectadas de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. ¿Ha ido usted al lugar de la memoria y la reconciliación? ¿Es un espacio que va a visitar? No he ido. Voy a pensarlo. Sin embargo, creo
que nuestro país necesita un verdadero proceso de reconciliación. ¿Cuál es el equivalente al terrorismo del día de hoy? ¿Cuál es esa izquierda radical que usted cree que tiene que combatir? ¿Verónica Mendoza, Marco Arana, Ollantumala? No le voy a poner nombre y apellido, pero creo que me refiero a esa izquierda que utiliza, manipula y desinforma a la población para aprovecharse de los dolores de otras personas y hacer grandes problemas de conflictividad y enfrentamiento entre peruanos. Eso vamos a combatir. Sin embargo, usted señala en ese video que lo vamos a combatir como lo hicimos en épocas duras, pero esa no era una izquierda radical, eso era terrorismo, que es distinto. ¿Es la izquierda radical terrorista? No, yo creo que hay una diferencia. Pero esa izquierda radical es la que propone un cambio de la Constitución también. Nosotros creemos que la Constitución se puede modernizar, se puede reformar, pero la Constitución ha sido un pilar fundamental para el crecimiento y la paz en nuestro país. Pero usted señala que algunos cambios le haría. ¿Cuáles? Hay ciertas reformas que hemos planteado en el plan de gobierno, por ejemplo, ¿no? La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es algo que todavía está pendiente, ¿no? Tenemos que moderar los pedidos de vacancia y los constantes pedidos de voto de confianza que se han hecho últimamente, que generó ese gran conflicto entre ambos poderes. ¿La vacancia por incapacidad moral debería ser reevaluada, debería ser sacada de la Constitución? Debería ser reformulada y debería ser acotada, pienso yo. Le pregunto porque entre algunas cosas que pone en su plan de gobierno habla de instituciones abiertas y transparentes que beneficien a todos los peruanos y no a determinados grupos. Sin embargo, en su campaña anterior, el Banco de Crédito del Perú, por ejemplo, donó $3 millones, Odebrecht donó $1 millón. Uno puede discutir si eso es o no lavado de activos, o si simplemente es una falta por haber recibido dinero no declarado, pero son empresas que están donando cantidades fuertes a sus campañas. No había en ese momento una relación de tú me das y yo después te reparto y yo después te beneficio. El señor Yoshiyama ha negado un supuesto aporte de la empresa Odebrecht, y eso está en investigación. Vuelvo a repetir, Patricia, no voy a contestar ningún tema que esté... Dionisio Romero miente. No voy a contestar ningún tema que esté en investigación. Usted señala en su plan de gobierno que sobre la base de un consenso nacional quiere implementar una política orientada a que las mujeres determinen el momento y el número, el volumen, el tamaño de la familia que quieren tener. Volvemos a programas de control de la natalidad, esterilizaciones. ¿Se va a hacer algo al respecto? Porque después de los planes del gobierno de su padre no se hizo mucho más. Yo creo que el rol del Estado es empoderar a las mujeres y darnos la información necesaria para que nosotras las mujeres podamos tomar esa decisión, ¿no? De cuándo y cuántos hijos tener. Todavía su padre está siendo ahorita juzgado por el tema de las esterilizaciones forzadas. ¿Fue un programa que aplicaría de nuevo? ¿Fue un programa que considera que fue justo, que fue humano? A mí me sorprende que hayan pasado más de 20 años y se haya archivado en 5 oportunidades, ¿no?, esta investigación. Bueno, vamos a ver qué determina la justicia. Sin embargo, considero que es importante, vuelvo a repetir, que las mujeres tengamos la posibilidad de decidir cuándo y cuántos hijos tener. Su campaña está basada en por lo menos la primera parte de la campaña ha tenido un acercamiento, una proyección muy basada en usted misma. Por ejemplo, quiero encontrarme conmigo misma, mirarme hacia adentro, quiero otra vez levantarme, volver a empezar, hacerlo junto con el país. ¿Es una candidata que necesita el país o es una persona que necesita ser presidenta para reconstituirse? Es una persona que después de todo lo que he vivido, y me ha tocado muchos momentos de dolor en los últimos años, ha cambiado. Y en estos momentos de gran desesperanza y de gran sufrimiento frente a la pandemia, quiero colaborar y volver a rescatar a nuestro país. Si no saliera esta vez beneficiada con el voto, una vez más, ¿sale?
de la política? Bueno, eso es algo que prefiero no hacer ningún tipo de pronósticos y hacer nuestra campaña día a día. Finalmente, 70% de antivoto. ¿Cómo convence a los peruanos de que usted es una buena opción? Espero que me escuchen. Están en su derecho de discrepar con nosotros, pero poco a poco, a través de nuestros mensajes, yo espero que vayan teniendo la posibilidad siempre de tener dos visiones. Muchísimas gracias y suerte en esta elección. Gracias a usted, Patricia.